Bueno, pues no, es que vaya, que está complicado todo esto. Por aquí, pues 27 de febrero del 2025. No, de verdad que está canija la censura, está canija, pero canija. Está complicado, la cuestión. Por ahí me estuve peleando ahorita un ratito con la, las, la internet, porque, pues, no sé, la internet parecemos Rusia aquí ya, ¿no? Está muy, muy mal. Que vamos de mal en peor, creo yo, en la cuestión de la conectividad. Y pues sí, ¿no? Estuve batallando ahorita. Porque definitivamente no me estaba llegando la señal a las aplicaciones, vaya, a las redes. Y entonces, pues no, vaya que sí está complicado, no crean, está complicadillo. Cuestión de la internet en vez de facilitar las cosas, creo que a veces complican, ¿no? En ocasiones. Y no, de verdad que no, no. Es una cuestión que no está avanzando de todo bien. Tiene mucho que ver con el lugar donde uno vive, ¿no? A veces también y otras cuestiones, pero pues bueno, en fin, estoy también ya probando otras herramientas de transmisión, porque en esta se escucha el volumen muy bajito, o sea, de veras, y ya no quiero no pensar mal, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está la cuestión. Sí, he notado que está muy bajito el volumen, ¿eh? Por ahí hice unas grabaciones de prueba y le tuve que mentar ahí. No sé si este micrófono esté mal, no creo, pero sí se oye muy bajito. Y no, bueno, es que sí, la internet es un tema complicado. Y y no, ahorita de plano sí todo yo bien configurado, pero por alguna razón no llegaba el la señal a las redes, ¿no? A las plataformas. Todo configurado bien. Pero por alguna razón creo que ya se están volviendo más, no sé, más, quizá, no sé cómo explicarlo, ¿no? No sé. No, me escapa ahora sí que estas cuestiones. Pero bueno, afortunadamente de alguna manera u otra todavía esto camina un poco. Por ahí creo yo que por ahí estoy buscando alternativas de aplicaciones para poder mantener esta dinámica, ¿no? Activa. Y pues sí, mantener lo más activo que pueda esto. Eh, y pues sí, tratar de no perder la dinámica, ¿no? Siempre hay alternativas, ¿no? Entonces, pues sí, a veces estas conexiones o la internet a veces no es la mejor, entonces hay detallillos por ahí, pero bueno, mientras esto siga caminando voy a intentar, ahí ya tengo alternativas por ahí en mente, para si algún momento esto no camina, pues bueno, y hay otras opciones por ahí que se pueden manejar, ¿no? Para seguir presente en ese sentido. Y pues bueno, nada más de manera muy, muy breve, por ahí hoy se hubo un tema importante a nivel nacional, en donde pues se habló, ¿no? De unas extradiciones, se dice 29 o 36 personas extraditadas. Entre una de ellas pues se dice que es Caro Quintero, ¿no? Una persona que muchos años Estados Unidos estaba buscando su extradición. Y esto se dio horas antes de la reunión de seguridad, ¿no? De la reunión de seguridad entre México y Estados Unidos. Y pues hay quien dice, ¿no? Que esto es un signo de buena fe, ¿no? Una cuestión de ese tipo, en ese sentido. Ahora sí, cada quien saque sus propias conclusiones, pero son 29 personas extraditadas. Y no es tema menor, ¿no? No es tema menor, creo yo que jamás se había dado esta situación así, donde esta cantidad de personas, ¿no? Y por ahí creo
que si mal no recuerdo con Calderón, se dio una situación donde fueron, me parece que 19 o 16. Entonces sí es una diferencia, ¿no? Sí hay una gran diferencia entre pues el cantidad que hubo en ese tiempo a la hora, ¿no? Creo que sí hay una gran diferencia. Y y pues eso aconteció hoy, ¿no? O finalmente aconteció hoy. Y pues se dice que es un símbolo de buena fe para Donald Trump, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está esta cuestión, ahora sí que también histórica, sin precedentes en México, y no se exagera, ¿no? Sin precedentes. Algunos individuos que por ahí se mencionaron, pues sí eran individuos peligrosos, ¿no? Que hicieron mucho daño al país. Y pues ahí está, ¿no? Ahí está todo esto. Y por ahí la FGR, parece que la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, junto con la FGR en sus cuentas oficiales, por ahí hablaron de esta situación, ¿no? Confirmaron esta situación que se dio. Y pues cabe mencionar que inclusive el señor de la FGR también se fue ya a Estados Unidos, ¿no? En esta reunión, ¿no? Y se dice que esta reunión va a ser periódica cada cierto tiempo. Entonces, pues bueno, son algo que no se había visto antes. Por ahí se habla de que cuando sucedió algo similar se dio una iniciativa conocida como la Iniciativa Mérida, que ya recuerda mucha gente lo que sucedió ahí, ¿no? Que se enfocó en la seguridad de esa región. Hay quienes dicen que fue positiva, etcétera. Pero pues sí, una cuestión trascendental hoy. Por ahí se dicen muchas cosas, muchos rumores, muchas situaciones que no se confirman, pero al menos sí se confirmó este movimiento por parte de la FGR y de la Secretaría de Seguridad Pública. Habría que esperar a ver si Estados Unidos emite un comunicado oficial que dé más seriedad a este tema, que no quede nada más del lado mexicano, ¿no? Habría que ver si eso sucede. Y y pues sí, pues ahora sí que esto es lo que pasó el día de hoy. Obviamente que sí es relevante mencionarlo. Por ahí hay gente que dice que esto no cambia demasiado, ¿no? Lo que está pasando en por ahí hay quien afirma, ¿no? Que esto en realidad no, pues sí, que no tiene un efecto tan fuerte, ¿no? En el tema de la seguridad, que realmente pues no hay gran cambio, es lo que comentan algunos. Por así que cada quien saque sus propias conclusiones. Y pero vaya que sí fue algo muy pues una movida. Hay quien dice que es más una política, una movida política, ¿no? Una movida política, pues no sé, habría que ver ese tema. Y pues bueno, a ver cómo se desenvuelve todo esto, a dónde va a dar toda esta situación. Y y cómo se maneja, ¿no? Cómo se maneja desde Estados Unidos también, porque obviamente hay que ver si en Estados Unidos esto tiene un impacto fuerte o no. Habría que ver también eso. Y y no sé, no lo sé, creo yo que pues sí tiene cierto impacto. Tiene cierto impacto, a lo mejor no como se lo imagina la gente, pero debe de haber cierto impacto en ese sentido, ¿no? Y pues bueno, pues de esa parte pues está ese tema ahí resuelto. Por ahí, a ver, déjame ver si puedo compartir videito por aquí nada más. Voy a checar si lo puedo abrir acá. Y sí, la verdad nadie se esperaba esta situación. Hay quienes dicen que pues esto sí va a tener un impacto en la vida diaria, ¿no? En la vida cotidiana de la gente, que esto va a bajar la violencia. La realidad pues, es que no sabemos, ¿no? No sabemos realmente si esto va a cambiar esto o no, no sabemos todavía. Y no, pues sí, definitivamente que México tiene que apostar por pues sí, por la autonomía, autosuficiencia digital, ¿no? Porque sí,
la cuestión de la tecnología americana, ¿no? Va de mal en peor, se está volviendo muy dictatorial la tecnología en Estados Unidos, ¿no? Y yo lo dije, es una mafia, se está volviendo una mafia de tecnológica en Estados Unidos. Una mafia tecnológica, ¿no? Sí, se está volviendo una mafia tecnológica. Yo lo dije, ¿no? Esto se está volviendo una mafia tecnológica, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Porque México tiene que tener sus propias tecnologías, ¿no? Ser independiente en ese sentido. Que no se puede uno fiar de los americanos para nada, para nada. Tiene uno que optar por tener dispositivos propios, ¿no? Cuestiones propias de tecnología para no caer en problemas. Y esto lo hizo Rusia, lo hizo China y los países que han logrado ir despegando, ¿no? Convirtiéndose en potencias, países relevantes, India, todos empiezan a optar por opciones digitales propias, ¿no? Empiezan a tener ciertas medidas en ese sentido, ¿no? Entonces México creo que no se puede quedar atrás ahí, porque los americanos quieren agandallar, ¿no? También. A veces pueden llegar a ser medio super gandallas o medio gandallas. Y y la tecnología no es la excepción, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá esta cuestión de la tecnología, México puede ir desarrollando bien estas tecnologías propias y no estar dependiendo de cuestiones de Estados Unidos, ¿no? Porque a final de cuentas, pues sí tienen estas características, ¿no? De que son gandallones. Y pues cuidado con eso, ¿no? Porque no está bien, ¿no? Y por ahí voy a poner un video muy interesante, ¿no? Ahí de un análisis que se dio. Un análisis que se dio de el Senado de una investigadora, ¿no? Es una investigadora por ahí que hizo un análisis, ¿no? De lo que viene siendo la transparencia, ¿no? Esta cuestión de la transparencia. Y pues creo yo que vale la pena darle un vistacito a lo que dijo, a lo que se dijo. Y déjeme le pongo un... Ahí está, a ver. La República recibió la iniciativa presidencial que plantea transferir las funciones del INAI a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Así como ahí está lo que dice una investigadora de la UNAM que analiza todo esto de las iniciativas, ¿no? Vamos a ver qué dice la especialista. Muy interesante el video, ¿no? Y recursos humanos. La iniciativa fue enviada. Es una especialista de la UNAM que se dedica a estudiar y analizar todas estas cuestiones de las iniciativas, de los cambios, de las modificaciones políticas. Y pues da una opinión en ese sentido, ¿no? De la cuestión de la ley de transparencia, ¿no? Cómo se está haciendo este cambio. Pero hablamos. Y hay un análisis muy interesante, ¿no? Es un análisis muy interesante de cómo se está trabajando, qué observaciones ve, qué detalles, qué mejoras puede haber y cómo se asemeja algunas cuestiones con el IFT, ¿no? El IFAI, el INAI, antes llamado IFAI, cómo fue este proceso, ¿no? Y pues creo que está muy interesante el análisis, por ahí ella leyó todos estos cambios y expresa su opinión, ¿no? Y pues sí, yo estuve viendo un pedazo, no lo he visto completo, pero se me hizo muy interesante el análisis que dio. Y pues creo que estas opiniones de la gente de que se especializa en estos temas es muy relevante, ¿no? En todo sentido. Entonces esperemos que esto de la transparencia no salga mal, que se maneje bien, ¿no? Y porque sí son temas relevantes de transparencia que creo yo que también tienen que tomarse con seriedad. Y eso es importante para que luego no salgan las cosas mal, porque ya han salido cosas mal, ¿no? En la reforma judicial, etcétera. Y pues esto a final de cuentas luego no ayuda, ¿no? No ayuda a que las cosas salgan bien, ¿no?
Y pues sí, déjame ver si le adelanto tantito aquí a donde no creo no tarde en empezar a hablar la especialista, que es lo importante de esto, ¿no? Si bien sabemos, el INAI va a sufrir una transformación, un cambio de sujetos obligados, etcétera. Y pues conocer un poquito de cómo se va dando todo esto, cómo se va a manejar todas las situaciones, es importante para ir viendo cómo va a manejarse el tema de la transparencia en México en el futuro próximo, porque en este año ya se está dando esta transición, ¿no? Y algunas leyes van a cambiar algunas cuestiones. Y esto que está mencionando aquí es bien importante para los que vivimos en México, ¿no? Para los que vivimos en México y para los que nos interesa la transparencia y no que queremos que se acabe la corrupción y la opacidad, ¿no? Que luego generan problemas, como por ejemplo el narcotráfico, muchas situaciones que en vez de ayudar, complican, ¿no? Entonces, y obviamente también considerando lo que está pasando con la reforma judicial, ¿no? Que se empezó mal y pues va mal, ¿no? Entonces por ahí está la opinión de esta especialista. Gracias a ti. A ver, Y aquí está la opinión que da ella después de haber leído y analizado y estudiado este cambio, ¿no? Que va a haber en transparencia. el, No es mucho tiempo, son como 15 minutos. Entonces, ahorita que empiece a hablar la joven, dejo que se oiga lo que ella habla de los datos personales, de la transparencia, de todo el proceso que está pasando, ¿no? Y toda esta transición que se va a dar, ¿no? Ya revisando la propuesta ya integral, lo primero que podemos ver es que es una reingeniería. Ya en este contexto va a dejar de existir la Ley Federal de Transparencia, solo nos vamos a quedar con la Ley General, que era, la verdad, ahí sí es interesante decirlo porque era una copia una y otra, así que el hecho de que ya se suprima, se van a retirar de vigencia todas las leyes en materia de protección de datos, tanto de sujetos obligados como de particulares, igual que la actual Ley General de Transparencia. O sea, viene nueva y eso nos obliga a todos a ver los pequeños detalles, entre comillas, porque tenemos que comparar lo que veníamos teniendo de lo que va a ser el cambio. Y no está siendo solamente el cambio en cuanto a la autonomía del órgano. Ya no va a ser solo uno. Estamos en este momento a 22 años atrás. Cuando nació el IPAI, nació como un organismo descentralizado y ahora este Instituto de Transparencia del Pueblo vuelve a tener la misma naturaleza jurídica que tuvo en su inicio el IFAI. Eso respecto al Poder Ejecutivo, pero no va a ser solo el Instituto de esta Transparencia del Pueblo, va a ser 6 instancias, porque también la propia materia de sindicatos se va a llevar ante la instancia especializada de las juntas de conciliación de los centros que conforman y revisan ahora la materia laboral. Lo que tiene que ver con partidos políticos lo va a ver el INE, o sea, el Poder Ejecutivo no va a ver ya otras instancias que se tenían de toda la amplitud de los sujetos obligados. Y aquí, pues está interesante porque se amplía, a mí me llama la atención mucho que se está ampliando la parte de la información reservada. Antes eran 13 supuestos, ahora se amplían a 17. Hay que empezar a ver esos detalles ahora que va a estar el debate en el Congreso. Y pasó lo que pues se da con las prisas. La ley orgánica la expiden antes del cambio constitucional y no le asignan completo las facultades a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Ahora le están adecuando a su fracción quinta, 25ª del artículo 37 de la ley orgánica, ya le complementan las facultades. Y entonces va a venir todo un fenómeno que en primera ya sabemos, hay una situación ya de una pérdida de una instancia especializada, más allá de las personas, que la verdad sí es muy desafortunado el momento que estamos viviendo y lo poco que nos dan para defender instancias las propias personas que lo conforman. Pero más allá de eso, como bien señalas, el tema de la autonomía es allá, ya no va a operar. Me preocupan más los transitorios, que son la parte final de la ley, donde se dice cómo va a ir entrando en vigor. De entrada van a suspender todas las revisiones que estén en el Poder Judicial sobre casos que en este momento las autoridades estén impugnando hacia el INAI justo en materia de seguridad nacional. Lo suspenden 180 días, 6 meses, porque ahora la propuesta señala que el Poder Judicial deberá generar
tribunales y juzgados especializados en materia de transparencia y protección de datos. Eso no figura en la reforma de la propia sistema judicial. Entonces, hay que ver cómo va a venir esa revisión final que tenía en este caso el Poder Judicial. Y lo que sí hay que decir también, porque no todo es negativo de decir estamos perdiendo, porque no se pierde el derecho, insisto, sí se va a validar ahora cómo va a operar el acceso. Pero lo que sí está haciendo esta ley, sí es una ley de transparencia. Ahí sí te la puedo sustentar, porque ampliaron todo el catálogo de información de oficio y está mejor redactado. O sea, a mí me sorprendió gratamente ver, y viene otros ejes ya de una rendición de cuentas y sobre todo una visión social, donde pues la verdad por primera vez se está dando lo que todos exigíamos en materia de transparencia y acceso a la información, que no solo es para un escrutinio, es para tomar decisiones, es para mejorar la calidad de vida de las personas, y por primera vez lo están integrando en un capítulo estratégico de la propia ley, y sí se habla de esta transparencia institucional y sí se habla del sentido social de la transparencia. Esa parte es inédita, yo la verdad la celebro, lástima que ahora tenemos una buena instancia sustantiva, pero va a faltar el procedimiento y va a faltar la instancia que lo verifique. Hay que ver ahora cómo va a operar esa parte. Y tuvieron muchas oportunidades de corregir cuestiones como lo que era la llamada prueba de daño, lo que son las versiones públicas, la dejan igual con los errores que tenía la ley general anterior. Entonces, yo te diría que en esta como primer balance de lo que está presentando el gobierno, que está muy interesante cierta parte, hay que verla a cabalidad cómo va a cobrar eficacia. Preocupa sí, son 6 instancias ahora y todavía pues va a llevar un tiempo para ver cómo va a darse todo este andamiaje, pero los mecanismos se están respetando en general como se estaba manejando por parte del INAI. En materia de protección de datos también hay que ver con muy puntuales, porque no aprovecharon la oportunidad para modificar ya con las nuevas vertientes. Entonces, pues es un claroscuro. Lo que sí, ya por primera vez tenemos una certeza de hacia dónde va a venir todo este sistema. Y vamos a esperar también toda la desaparición de los órganos locales del país para que se conforme el nuevo sistema. Entonces, en esa, digamos, sería la fotografía que te comento de inicio. Pues bueno, sí está muy interesante estos comentarios, ¿no? Donde se habla de algunos puntos que no están muy agradables, que no están tan robustos, pero se habla de otros, ¿no? Que a lo mejor no estaban muy bien también estructurados, que pudieran tener más certeza, como dice. Y pues sí, no, yo no la he leído, la verdad. Es el primer análisis que veo yo que hacen de este proceso de transición, ¿no? De este cambio de quitar el INAI y traspasarlo a otro sujeto obligado, a otro responsable, ¿no? Y toda esta cuestión de la plataforma y los leyes que había, ¿no? Y si se fijan, casi siempre los detalles surgen en leyes secundarias, ¿no? Todo este tipo de situaciones, como la reforma judicial, etcétera, siempre los detallitos importantes, clave, están en leyes secundarias, ¿no? Y eso es generalmente donde a veces pasan los descuidos, ¿no? Precisamente o especialmente porque las hacen a la carrera, ¿no? Al carbón. Y no le dan tiempo de meterle más carne al esqueleto, ¿no? Entonces pasan el esqueleto, y en muchas ocasiones estas leyes secundarias son donde hay los detalles, ¿no? Empiezan a surgir detalles como lo estamos viendo con la reforma judicial, ¿no? Empieza a ver lo del presupuesto, la forma en cómo se va a llevar a cabo la operatividad de todo esto, si es viable, si no es viable, los filtros. Entonces ya cuando aterrizas, cuando se ven los problemas, ¿no? En el proceso de ir aterrizando es cuando surgen todos estos problemas. Y creo yo que esto siempre se da cuando no hay una buena estudio, un buen análisis, una buena manufactura, ¿no? En este tipo de situaciones. Y pues bueno, este análisis es el primero que yo veo, que yo no he leído nada, es el primero que veo que hacen pros y contras, como lo menciona aquí la investigadora de la UNAM. Y entonces hay que ver entonces, y vuelve a mencionar la investigadora de la UNAM, ¿no? La cuestión de las leyes secundarias, ¿no? Que siguen siendo detallitos ahí, porque ahí es donde se precisa cómo, ¿no? Una cosa es lo que quieres hacer, el resultado, y lo más importante siempre va a ser el cómo, ¿no? El cómo lo vas a hacer. Entonces, en esa parte del cómo es donde aquí también
hay detallitos, ¿no? Como menciona aquí, todavía no quedan claros. Y ha sido una constante, ¿no? Una constante en estos cambios. Y estas dos decisiones, creo yo, han sido así, creo yo, por cómo se dio, ¿no? Todos vimos cómo se dio esto de antes de terminar el sexenio pasado, al carbón, todo rapidito, rapidito, para que pudieran pasarlos antes de que acabaran. Y entonces esto es lo que pasa, ¿no? Cuando no se hacen bien las cosas. Que es la crítica que yo siempre hice a la reforma judicial, ¿no? No de que no fuera necesario, pero las formas sí tenían un trasfondo, ¿no? Que no se vio en su momento y que ahora está empezando a brotar, ¿no? Como baches o problemitas en el camino. Entonces, pues bueno, este análisis es muy interesante. Ahorita voy a dejar nada más a ver este periodista que la está entrevistando, a ver qué cuestionamientos le hace y a ver qué planteamientos ella da, ¿no? Respecto a este análisis que ella hizo de esta iniciativa de ley, ¿no? Del cambio que se dio en la reforma de la cuestión de la transparencia, ¿no? Entonces voy a dejar aquí unos minutos nada más a ver las preguntas y los planteamientos que ella hace, ¿no? Al respecto. Entremos ahí primero, ya lo mencionabas ahorita, pero si no te importa en esta segunda parte de la conversación, hablemos de lo que va a ser los estados, lo que va a pasar con los estados del país, ¿no? Porque de alguna otra manera los estados, con sus institutos autónomos, que además de transparencia, como sea, hacían su chamba, como sea. Entiendo que había muchas limitaciones. Los detalles ahora de la ley que nos planteas, Perla, me parece a mí muy interesante. Te pregunto, ¿eso cómo le van a hacer los estados? Porque ahora sí que show me the money, ¿no? Es donde está el dinero, porque eso va a necesitar ahí entrar. Y segundo, ¿qué tanto debemos de preocuparnos como sociedad que sea el gobierno quien determine qué sí y qué no, como fuera? Y además de ello, te diría, es un poco, si de repente tengo un asunto apretado, que no quiero echarme para adelante, pues ahí te digo, esto es un asunto de seguridad nacional y lo reservamos. A ver, sobre eso hagamos la segunda parte de la conversación. Bueno, me iría primero a lo de los estados. La propia Constitución, cuando fue reformada ahora en diciembre del año pasado, dice, se replicará, o sea, se hará lo mismo que está instaurado aquí hacia cada entidad federativa. ¿Qué quiere decir? Que cada estado de la República modificará su constitución para retirarle la autonomía constitucional a su órgano que estaba anclado ahí conforme a la Constitución Federal y lo anclará en alguna instancia de contraloría que tenga o similar, o como aquí que se tiene una secretaría que era la de función pública y ahora es la de anticorrupción y buen gobierno, para anclar ahí. ¿Qué quiere decir? Que todas las instancias se tendrán que modificar. Y una acción muy interesante que dice esta ley general, que quien va a presidir cada sistema va a ser el ejecutivo local. O sea, cada gobernadora y gobernador es quien va a encabezar la instancia porque pues está de nuevo centralizando. Y como señalas, esto pues viene de tanto instancias supranacionales, la ley modelo de la OEA, todo esto que se trabajó desde de décadas, ya lustros que se seguían acumulando, muy incipiente este derecho en México, estaba apenas cobrando cierta eficacia, cierta permeando, ¿no? Hasta para el periodismo de investigación, no se considera acertado tener una instancia que forme parte del propio gobierno. Está más que estudiado, que la fortaleza que da y la confianza que se da es con una autonomía técnica de gestión y que no forme parte donde haya una cadena de mando donde se le instruya a alguien que haga o deje de hacer una situación que no corresponda a lo técnico del fallo. Entonces, pues lamentablemente eso sí, hay que ver ahora cómo va a operar. Por eso digo que esta ley me llama más la atención, que sí es más una ley de transparencia y va a faltar ver cómo va a ser una ley de acceso a la información. Entonces, esta primera parte efectivamente va a ser muy interesante de cómo se va a desconfigurar. Y otra que también llama la atención, antes, cuando había una solicitud de información local, lo revisaba el órgano local y luego si había una inconformidad de la persona usuaria, se iba ante el INAI. Ahora ya no se va a poder ir ante el INAI, ante una instancia local, porque solo va a revisar, en este caso el Instituto de Transparencia del Pueblo, solo va a revisar cuando se refiera a recursos federales. O sea, ya la instancia se cierra y se quita mucha carga de trabajo, que era el volumen que tenía también el propio INAI, porque tenía que revisar las propias actuaciones de los órganos locales cuando el solicitante no estaba de acuerdo. Pues ahora esto se agota solo en la instancia
interna del propio Estado de la República. Mm. Entonces ahí también ya literal se cierra el círculo. Y los temas de seguridad nacional sí llama la atención que se esté ampliando el catálogo de la información reservada. Sí. No, y no cambia, están metiendo algunas cuestiones que sí se considerarían seguridad nacional en principio, hay que revisarlo, yo estaría esperando qué queda después del proceso legislativo, esperemos que aquí se abra una acción del debate, e insisto mucho porque se están dando solo plazos de 20 días, ahorita que decías, y me llama mucho la atención esta parte, y sí es muy importante, se extingue el INAI, pero no las responsabilidades. ¿Qué va a pasar? Se va a terminar la Contraloría del INAI, pero quien absorbe las investigaciones de irregularidades de la instancia y de los personal del propio INAI va a ser el órgano de control, no del Instituto de Transparencia del Pueblo, va a ser el órgano de control de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y no le están deslindando de responsabilidades en los casos de la entrega-recepción a nadie de los titulares ni responsables del INAI. Entonces va a estar muy interesante porque desafortunadamente estas cuestiones de investigación, y como bien señalas, quizás más escandaloso que se aclare cómo se fueron los otros recursos en otras instancias, pero que el órgano de transparencia tenga cuestiones por revisar, yo creo que sí no se debe dejar de investigar adecuadamente la modalidad de cómo se va a estar en su momento validando la posible responsabilidad. Sí. Entonces viene esta parte que te digo, sí llama la atención, que no están dejando cabos sueltos, y también algo que no queda claro, en el transitorio te dice, todo recurso humano se pasará a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y viene una acción muy interesante, los oficios hablan sobre el posible impacto que tendría para el erario. Hay que recordar, el INAI ya tiene una caducidad de inanición, porque solo le dieron presupuesto para el primer trimestre. Así que ya lo que le sobre, entre comillas, lo tiene que regresar haciendo. Y todo el recurso material, humano, lo va a transferir a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, pero no queda, los propios procesos se están dando 20 días hábiles para hacer eso, se están dando 90 días para que la presidenta emita el reglamento, porque es el Ejecutivo el que va a emitir el reglamento del Instituto de este descentralizado de Transparencia del Pueblo. 90 días, pero en 20 días ya tiene que operar. Y mientras entonces vamos a tener una dualidad, cuidado ahí, va a estar vigente en las leyes actuales para todos los procedimientos mientras no se emita el reglamento. Entonces viene un periodo rudo, muy interesante, todavía no claro, y yo espero que las propias autoridades ahora ante el Poder Legislativo sí revisen bien estos periodos de vigencia, porque se están viendo unas camisas de fuerza bien interesantes. Perla, te mando un gran saludo, muchas gracias. Pues bueno, ahí está el análisis, ¿no? De lo que pasa, ¿no? En el tema de la transparencia. Y si se fijan, es lo que yo estoy diciendo, ¿no? El cómo vas a manejar esto, ¿no? No hay claridad en estos procedimientos, y pues esa crítica de la centralización también, ¿no? Yo hacía una crítica en su momento cuando se estaba planteando esto, y yo siempre he sido anti centralización, ¿no? Centralizar el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente la Revolución Mexicana, cuando se dio, los sentimientos de la nación, pues se deja entrever un poquito que no se estuvo muy de acuerdo con concentrar todo el poder, ¿no? En una situación muy, muy pequeña, ¿no? Y entonces esa fue parte de la crítica, ¿no? De donde se habla de los tres poderes de gobierno, ¿no? En los sentimientos de la nación famosos de Morelos, ¿no? Entonces creo que la revolución también tuvo cierta esencia del descentralizar el gobierno, ¿no? De que hubiera contrapesos. Y entonces cuando se habla de centralizar el gobierno nunca es positivo, ¿no? Ya vieron el análisis de esta especialista el UNAM, yo estoy de acuerdo, ¿no? Esa parte donde los estados, ¿no? Los gobernadores son los que manejan esta situación, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque pues no se puede ser juez y parte, ¿no? Es complicado esta situación en la que se cae en esa situación, en ese tema, ¿no? En donde se da esa cuestión, porque ya no puedes tú a lo mejor garantizar, ¿no? Que exista
un acceso, como dice ahí también lo mencionó, ¿no? Que una cosa es la ley de transparencia y otra las cuestiones del acceso a la información, que es donde hay detalles, ¿no? Entonces creo yo que sí, la cuestión de cómo se accede a la información es donde están los detallitos, ¿no? Los detallitos a lo mejor no tan agradables. Y ella lo llama como camisas de fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque la cuestión de la seguridad nacional, en vez de que se reduzcan de 13, pues se pasa de 13 a 16 puntos, ¿no? O excepciones, ¿no? Y ese es un problema que sucedió con el sexenio anterior, ¿no? Yo critiqué mucho que el sexenio anterior muchas veces se lavaba las manos o no aclaraba algunas cuestiones tratando de irse por el tema de la seguridad nacional, ¿no? Y eso pues se presta para la opacidad. Entonces, igual creo que la especialista de la UNAM coincide conmigo en una crítica, pero yo la hice hacia la reforma judicial, ¿no? Ella aquí la hace en esta de la transparencia, que yo lo decía, ¿no? Cómo en 90 días vas a arreglar las leyes secundarias, todos estos detallitos finos, reglamentos, etcétera, ¿no? A veces 90 días no es suficiente. Aquí en este caso dice que le corresponde al Ejecutivo, ¿no? Hacer estos reglamentos. Y por ahí las fechas no cuadran, ¿no? Hasta está muy complicado, 20, 90 días, o sea, son plazos muy cortos. Y eso puede, esos detalles que se pasan por alto, pues sí, van a complicar, creo yo, todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente que esto sucede cuando las cosas no se analizan a profundidad, ¿no? Y estos detallitos de los tiempos y las presiones de los tiempos surgen en ese sentido. Y estas situaciones, pues las dos fueron pasadas a vapor, ¿no? Ahí en la reforma judicial se metió entre las hojas lo de la transparencia y los órganos. Y esta cuestión que está surgiendo, estos detallitos, pues bueno, bien, van de la mano de que los tiempos y las formas no fueron las mejores. Y por esos detalles más técnicos, a mí en lo particular nunca me gustó, ¿no? Cómo se hizo este detalle, ¿no? Y muy buena en análisis, muy interesantes las preguntas. Y como dice el analista, no queda claro, ¿no? El cómo, sigue siendo el cómo, ¿no? Y es la parte más relevante, la cuestión operacional, lo que se tiene que tener bien robusto, ¿no? Para no caer luego en problemas, ¿no? En problemas que pudieran surgir a raíz de que no está bien estructurado, ¿no? La operatividad, la cuestión del que tiene que ver con el cómo, ¿no? Que llevan varios elementos por ahí técnicos. Pero es muy interesante, que efectivamente es muy interesante esta situación. Hay que ir viendo cómo se va desenvolviendo. Y yo por aquí, cuando hice la llamada al INAI, ¿no? Quien me ha visto en estas en vivo, pues por ahí yo hace unos meses, en enero, cuando regresaron de vacaciones, hice una llamada al INAI y pregunté yo esto, ¿no? Me contestaron y yo hice la pregunta de esta información, ¿no? ¿Cómo es este proceso? ¿Qué sabían de todo este proceso? Si ya tenían fechas, ya sabían a qué instituto o cómo se iba a dar todo este cambio, ¿no? Esta transición. Y por ahí en esa llamada, pues por ahí se vio que la señorita que me atendió, ¿no? Del INAI me decía que todavía no sabían exactamente cómo ni cómo se iba a dar todo este proceso. Y ahorita que hay un poco más de información, pues bueno, siguen habiendo detallitos más finos. Pues creo que no se han logrado consolidar o manejar de una manera robusta, ¿no? Y eso es lo que está pasando precisamente con la reforma judicial, ¿no? El no tener esa robustez, ese trabajo fino, técnico, pues es lo que está haciendo que el INAI tenga dolores de cabeza, ¿no? De cuestiones de presupuesto, de cómo se va a manejar todo esto, los tiempos, las formas, la viabilidad, la factibilidad, ¿no? De que se puedan manejar estos temas, de que se puedan hacer estas cosas. Y eso pues no se estudió ni se analizó en la reforma judicial, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver el 1 de junio cómo se da esta situación de la reforma judicial en estos meses próximos. A ver si en esta discusión de las cámaras legislativas se abordan estos temas que son relevantes para no caer en mayores problemas, ¿no? Pero pues sí, lamentablemente la cuestión en los estados pues parece que se reduce un poquito la garantía en la transparencia, ¿no? El tener ejecutivos locales involucrados, ¿no? Que pudieran a lo mejor dar órdenes de no dar información, etcétera, se vuelve complicado, ¿no? Y la cuestión de la seguridad nacional también es un tema que no agrada mucho que se hayan incrementado, ¿no? Más excepciones, y eso se presta para la opacidad, ¿no? Porque habría que ver entonces cuáles son los argumentos o los raciocinio o los elementos que se deben de considerar para decir qué y qué no es seguridad nacional. O sea, puede ser
puede quedar una cuestión ambigua que no dé claridad al respecto, como dice la analista de la UNAM, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está este tema que yo le he dado seguimiento. Por ahí el presidente garantizó que la plataforma va a seguir en operaciones, pero creo yo que sí, no hay mucha seguridad a la hora de que se te pueda garantizar el acceso, ¿no? La cuestión es del acceso. Leyes de transparencia pues están ahí, pues la cuestión del acceso, ¿no? La garantía, ¿no? Y pues si tú centralizas esto y el gobierno es el que da las decisiones sobre sus propias acciones o determina las cuestiones de la información sobre sus propias acciones, pues entonces ahí se complica, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver, habrá que ver en la cuestión de las discusiones en los legislativos qué se menciona, qué cambios se hacen, qué mejoras se dan. Ojalá se trabaje bien eso para que quede más en favor de garantizar el acceso a la información y la transparencia y menos opacidad, ¿no? Creo que lo correcto sería que no se ampliara la cuestión de la seguridad nacional. Creo que eso debería de reducirse al mínimo para poder entonces sí garantizar un mayor acceso a la información y una mayor garantía de acceso a la información pública, ¿no? Que fomentaría la transparencia pues sí, de todo el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ojalá esta cuestión de la transparencia se maneje bien y no se quede nada más en el discurso y en la hora de la garantía, de cómo garantizar esto, no quede nada más como una simulación, ¿no? Porque se puede dar inclusive ese escenario extremo, pero ahora sí que depende mucho de los próximos meses, de aquí a que se implementen todos estos reglamentos y todos estos plazos, y ver en qué termina, ¿no? Porque pues sí, efectivamente antes el INAI podía vigilar y revisar algunas cuestiones, pero cuando estas responsabilidades pasan a otras cuestiones de Contraloría y no queda a veces muy bien definido, ¿no? Porque ahí como que se divide, ¿no? El recurso humano, el público, el recurso de dinero y la cuestión en ese sentido, ¿no? Como que hay una cierta división del recurso humano y del recurso, ¿no? De dinero. Entonces como que ahí se manejan una cuestión que antes era uno solo, ¿no? El INAI es el que vigilaba todo y ahora como que se divide un poquito esa responsabilidad en el recurso humano y el recurso del erario, ¿no? Pues bueno, está un poco interesante, pero habría que ver entonces ya más adelante cómo se va manejando este tema y cómo se va desglosando. Pero bueno, ya nada más terminar esa parte ahí de la transparencia. Y por último nada más quiero poner aquí un último dato que me llamó mucho la atención. Tengo por aquí a la mano, es la cuestión de la seguridad, ¿no? Por ahí hay un video que llama la atención, ¿no? Que no, habría que confirmar esta información, pues más interesante esta situación en donde se habla de que, hablando en cuestiones de seguridad, ¿no? Saliendo a colación de la reunión de seguridad nacional Estados Unidos sigue mostrando su poderío entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces por ahí se habló de un operativo, ¿no? Que por ahí se dice que sucedió en estos días, en donde aparentemente por ahí se trabajó un tema de seguridad, un tema de seguridad regional. Por ahí se habla de un país Venezuela, donde aparentemente se habla de una posible captura de unos generales. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Simplemente quise dejarlo como un dato interesante o que me llamó la atención. El hecho de que aparentemente hubo un operativo en Venezuela. Hay que confirmar la información también, no he confirmado nada de esto, nada más es un video que se me hizo interesante, ¿no? Donde plantea el hecho de que hubo una reunión, ¿no? De unos generales en el gobierno de Perú, con el gobierno del Perú de Venezuela, ¿no? Y aparentemente en este operativo se logró capturar en Colombia a estos generales, ¿no? Mediante una intervención por ahí se dice que estadounidense, yo no sé, habría que ver todo esto. Y se dice que se capturaron algunos generales de Venezuela, ¿no?
obviamente que Estados Unidos tiene como punto clave Venezuela, ¿no? No lo ven bien porque pues ellos ven que hay como una dictadura ahí, ¿no? Y aparentemente pues, se busca debilitar a Maduro, ¿no? Es lo que se menciona en esta información. Y se dice que fueron varios generales, ¿no? de Estados Unidos que fueron interceptados en Colombia por los estadounidenses, orillando aparentemente un avión donde iban viajando para reunirse, tener una reunión de seguridad en Perú con sus copartes, la otra parte, los otros generales. Y aparentemente obligaron a aterrizar en el avión en Colombia y capturaron a estos generales, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí que parece película y ahora sí que no habría que verificar toda esta información con fuentes oficiales y todo. Pero no dudaría, ¿no? Que hayan hecho un movimiento de este calibre. Porque el hecho de que pues ven a este país como un objetivo, ¿no? Como algo dictatorial que no agrada a los Estados Unidos. Y aparentemente esto sucedió hace unas semanas. Aparentemente, digo, esto puede ser ficción, obviamente. Pero el planteamiento se me hace así de película, ¿no? Muy así como de James Bond, ¿no? Una cosa de estas. Y pues ahí está, ¿no? Esta cuestión donde se dice que de esta manera se logró dar con esta cuestión de Venezuela, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está, ¿no? Este tema, bueno, me llamó la atención porque, pues no lo dudo, ¿no? No dudo que esta situación se dé así, no lo dudaría. Pasó algo no similar, más fuerte con otro general, ¿no? Allá en el Estado Islámico, que fue Soleimani, ¿no? Que lo acabaron de un misilazo, ¿no? Y no lo dudaría, ¿no? Que a veces los estadounidenses apliquen operativos en este sentido, en este tipo de operativos como de película, para lograr lograr cierta captura, ¿no? Entonces, pues bueno, ya no sería la primera vez, ¿no? Obviamente que han logrado sancionar y han logrado órdenes de captura, etcétera, en personas de Venezuela. Entonces, no sé si este tipo de información la hagan pública, no lo sé, habría que revisarlo. Pero sí está interesante, ¿no? Algunas cuestiones. Obviamente lo que pasó con Osama Bin Laden también parecía de película, ¿no? Lo que sucedió con Osama Bin Laden, pues sí, también fue así como de película, ¿no? Que entraron de noche y lo encontraron en un domicilio, ¿no? Muy oculto, ¿no? Y finalmente lograron atraparlo, ¿no? Entonces, no dudaría, ¿no? Que quizás pudiera ser algo así en algún momento Estados Unidos y que a lo mejor quizás ni lo anuncie, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Esta información que salió por ahí en la internet, habría que confirmarla y sí que no tomaría yo con pincitas, nada más se me hizo interesante, ¿no? El planteamiento de cómo hicieron el hecho de que atraparon a estos supuestos coroneles o generales de Venezuela, ¿no? En donde pues pudieran hacerlo desviando el avión, ¿no? Y aterrizándolo en un país neutral y luego ahí efectuando el operativo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, pues ahí está, ¿no? Un tema de colación de lo que yo he estado hablando de la cuestión tecnológica, ¿no? Para que vean que a lo mejor es importante, ¿no? Este tema. Por ahí Estados Unidos se dice, ¿no? Que Estados Unidos va a prohibir, pero ellos los prohibieron primero, obviamente, ¿no? Estos países prohibieron primero el acceso, ¿no? A este tipo de tecnología, ellos, ¿no? Entonces, pues por ahí dice que Estados Unidos va a restringir la tecnología, ¿no? A los regímenes comunistas o dictatoriales que ellos piensan que son. Pero esto sucedió al revés. Realmente China, Rusia, Irán y otros primero bloquearon a Estados Unidos de las cuestiones tecnológicas. Y ahora aparentemente Estados Unidos quiere vetar, ¿no? O bloquear esta cuestión con estos países, ¿no? Que son adversarios extranjeros.
Y bueno, yo voy a hacer siempre hincapié, ¿no? Siempre voy a hacer hincapié en tener cuidado con la mentalidad dicotómica dual que te puede llevar a tener conflictos, a crearte enemigos imaginarios, a orillarte a tener siempre a alguien que es tu enemigo, tu competencia, alguien que es malo, ¿no? Y pues en Estados Unidos esto sucede, ¿no? A ellos los llaman adversarios extranjeros, ¿no? Y ahí está, ¿no? Que el presidente Donald Trump los llama adversarios extranjeros, ¿no? Y pues creo que en Estados Unidos a veces se da mucho esta mentalidad dicotómica, ¿no? Donde bueno, malo, y yo lo mencionaba en su momento que pudiera ser esto fomentado por el sistema político que tiene, ¿no? Y la cuestión religiosa, ¿no? En donde el sistema político pues es republicanos y demócratas y no hay más, ¿no? Entonces pudiera ser que el sistema político de Estados Unidos fomente esta división, ¿no? Esta dicotomía, en donde solamente son de uno o de otro y no hay más, ¿no? Y a veces se refleja esto en los políticos, ¿no? Algunos políticos donde tienen que tener enemigos a fuerzas, ¿no? Y curiosamente en Estados Unidos, si observamos su historia, pues siempre han tenido de enemigo a Rusia o a China, ¿no? O si no es Rusia, es China o Irán. Pues siempre debe ser alguien, ¿no? El enemigo número uno a vencer. Cada quien saque sus propias conclusiones, pero creo yo que esto de los adversarios extranjeros y esta cuestión está separando que todo lo malo es Rusia, ¿no? Como los demócratas que todo lo malo era Rusia y los republicanos que todo lo malo es Donald Trump, es China. Y aquí en México pues quieren empujar esta narrativa, ¿no? De que todo lo malo es Donald Trump. Entonces eso no, creo yo que no es bueno, hay que hacer hincapié que esa mentalidad no es buena, que esa narrativa no es buena. Y que se debe de tener cuidado, ¿no? Con ese tipo de narrativas, ese tipo de argumentos. Y uno debe de tener la mente abierta, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, no nada más A y Z, sino hay 27 letras en el alfabeto, ¿no? Y sería muy aburrido nada más tener dos, ¿no? Blanco, negro, A o Z, demócrata, republicano, bueno, malo, correcto, incorrecto. O sea, creo que la vida es mucho más rica, ¿no? En ese sentido. Y no tan limitada, ¿no? Creo que no se limita nada más esto, ¿no? Esta dualidad, esta dicotomía, ¿no? Quizás sí haya algo de esto, pero no llevarlo al extremo, ¿no? Pero bueno, eso es algo que siempre voy a decir hincapié en esto. La cuestión tecnológica es importante y pues creo que México debe de también poco a poco irse independizando en la tecnología, propios teléfonos inteligentes, sus propias televisiones inteligentes, propios sistemas operativos, una red de internet más segura, ¿no? Que no sus propias redes sociales en algún momento, ¿no? Una o dos redes sociales propias, ¿no? Que te permitan comunicarte, como Facebook, como Twitter, ¿no? De México, hechas en México. Pues para tener nuestro propio espacio, ¿no? En Rusia tienen su propio V-Contact, no utilizan Facebook. En China tienen WeChat, no utilizan WhatsApp. En China tienen TikTok, tienen muchas redes sociales de allá. En Rusia tienen varias, tienen su versión de YouTube. Y entonces, pues creo que eso también influye, nos guste o no, creo que sí influye en que los países puedan salir adelante, ¿no? Creo yo que China logró despegar económicamente gracias a esta independencia digital, tecnológica. Creo yo que influyó demasiado. Y Rusia se apoyó de esto, ¿no? Creo que se apoyó de esa cercanía con China y de poder apoyarse con esta tecnología, ¿no? Y sí, efectivamente creo que esto va de la mano, ¿no? Va de la mano en este tema del el desarrollo, no injerencismo, la soberanía digital, obviamente, ¿no? Y ya nada más para cerrar, pues la soberanía siempre primero de tu mente, de tus pensamientos, la soberanía del territorio, ¿no? De tu persona, y luego la soberanía del territorio, pero también la soberanía digital, ¿no? Son cuestiones que van así, creo yo, desde mi punto de vista muy personal. Y la cuestión de la tecnología creo yo que sí es importante para lograr desarrollarse, ¿no? Y no digo que Venezuela o Cuba estén desarrollados, pero sí Rusia y China, ¿no? Y este injerencismo creo yo que se vio limitado mucho por estas cuestiones tecnológicas independientes a Estados Unidos, que permitieron que Rusia y China soportaran sanciones y presiones y demás en sus economías locales, ¿no? Efectivamente eso es algo importante que México ahora está empezando a ver un poquito con los aranceles, que es como presión a Estados Unidos, ¿no? Entonces también iba de la mano la cuestión económica, ¿no? Entonces esto obviamente que toma tiempo, pero creo que es importante, ¿no? Es importante para que México finalmente
deje de depender de nada más todo Estados Unidos y empiece a volverse más autosuficiente por sí mismo en el sentido de opciones, ¿no? De dónde moverse, para dónde moverse en ese tema. Y bueno, pues no todo en el planeta es Rusia, China y Estados Unidos, ¿no? No hay que caer en la mentira del mundo tripolar, que luego hay gente ya más vieja que dice, ¿no? Hay gente ya grande que dice la mentira de que el mundo tripolar, no, el mundo no es tripolar, ¿no? Hay más de 180 países en el mundo, y si vamos a hablar de múltiples, entonces es un mundo donde hay 180 opiniones, ¿no? Más de 200 países, más de 200 opiniones. Aquí no nada más son 3, ¿no? El mundo son 200 más y países. Entonces en el mundo multipolar de más de 200 países, no bipolar ni tripolar, nada, multipolar, en donde hay más de 200 países, como que todos cuentan. Creo que eso es lo que tenemos que tener en la mente, ¿no? Siempre, al hablar que sí de globalización, todo esto. Bueno, más que allá que todo esto, creo que la narrativa debe ser multipolar. Muchos países, ¿no? Y no nada más 3, o sea, somos muchos. En fin. Ya voy a terminar, ya brevemente esto. Ya puse aquí lo importante de hoy, lo de la cuestión de seguridad, la reunión de seguridad, esto de transparencia. Y pues voy a terminar nada más con, creo que sí voy a compartir voy a ver si puedo compartir un pequeño un tweet nada más de un personaje que pues sí se me hace muy relevante, en el sentido de que pues hay que ser conscientes de esta situación, ¿no? También es un personaje por ahí que yo sigo, que se me hace pues un personaje efectivamente, que tiene una opinión muy interesante de muchas cosas, y que ha dicho algunas cuestiones que pues me llaman la atención, ¿no? Y acabo de publicar un tweet que me gustó, porque te deja pensando, ¿no? Me dejó pensando el tweet, en donde pues creo que pues sí me dejó meditando, ¿no? que hablara de esto, porque pues en realidad no pensé yo que en esa parte del mundo también percibieran esto, ¿no? Y es un tweet ahí que me dejó pues así que órale, no pensé que fueran a comentar algo así, pero lo comentó por ahí este personaje que se llama Sadhguru, ¿no? Yo he hablado de él en mis redes, un personaje de la India, me parece, que es hinduista, ¿no? Allá practican el hinduismo, no son cristianos, son hinduistas, y pues tienen sus puntos de creencias, ¿no? Distintas. Pero obviamente que es la cuenta oficial, ¿no? Y cuando le pone esto de SG es cuando él mismo lo escribe, ¿no? No sus asistentes de redes sociales, sino él mismo personalmente escribe esa información. Y pues se me hizo muy interesante, ¿no? Que dice ahí dice literal, se espera que para el año 2050 entre el 30 y el 33% de la población mundial tenga enfermedades mentales, ¿no? Y esto se debe a que siempre que pensamos que las soluciones a nuestros problemas están afuera de nosotros. Dice, todas las soluciones están dentro de nosotros, pero no tenemos un acceso interno. La aplicación de su sistema, bueno, ya hace un comercial, ¿no? Que le enseña cómo hacer esto, ¿no? Entonces, él habla de 7 minutos al día para hacer meditación y poder lograr un poquito más de autocontrol quizás, ¿no? Y pues es un punto de vista muy interesante, ¿no? De la gente de aquellas partes del planeta. Y pues en parte creo yo que esto va también influenciado por la tecnología, ¿no? Obviamente que yo, desde mi punto muy personal de vista, creo que esto tiene que ver con la tecnología, más que la cuestión de que la gente no sepa cómo encontrar una solución interna. Para mí creo que tiene que ver también mucho la tecnología y la corrupción que hubo, ¿no? Lo que salió a la luz del USAID, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que financió todas estas campañas propagandísticas tóxicas que pudieron afectar a gente, ¿no?
Y eso también tiene un impacto, ¿no? En la psique, ¿no? En la mentalidad, que efectivamente lleva a la gente a tener problemas, ¿no? Problemas de equilibrio, de emocionales, ¿no? Como lo quieran llamar, o en ese sentido que pues esta posibilidad, ¿no? Entonces efectivamente creo que yo lo he visto también en la política, como a veces se cae en lo que yo llamo el negacionismo, ¿no? Tener evidencias y todo y querer negar la realidad, lo que está pasando, ¿no? Querer tener la realidad enfrente y pensar que otra es la realidad por una cuestión psicológica, ¿no? Y bueno, pues esto no me lo esperaba yo de este personaje, ¿no? De este personaje que, pues allá en India hay demasiada gente, ¿no? Hay millones de 1.4 billones de seres humanos en ese país. Y es una persona que viaja por todo el mundo, ¿no? Viaja por todo el mundo. Hace poco fue a Estados Unidos, andaba por China, etcétera. Hace eventos, ¿no? Por ahí se ve que tiene eventos, ¿no? Con mucha gente, ¿no? Mucha gente lo sigue allá en India. Y pues, se fijan, hay millones de seguidores que siguen a este personaje. Y él tiene una ideología hinduista. Ellos hablan de la meditación y otras cuestiones que son distintas al cristianismo, pero que quizás en estos viajes que hace, en estas reuniones con líderes, ha tenido reuniones con líderes de otros países, en la ONU lo han invitado a hacer pláticas, entrevistas, todo esto. Pues creo yo que pues que esas experiencias que él tiene, esos acercamientos que tiene con otras personas, esas entrevistas que tiene, es explorar el mundo, ¿no? Creo que pues lo han llevado también a coincidir en lo que se estima, ¿no? Porque hay a veces instituciones que hacen estudios, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Algunos como la ONU, hay otros organismos internacionales regionales, hay cuestiones de salud mundial, hay cuestiones locales, ¿no? Y a veces se hacen estudios, ¿no? De ciertos fenómenos. Hay una organización internacional, por ejemplo, ¿no? Que es el World Economic Forum, creo se llama, que hacen un análisis de riesgos globales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahí se estiman qué tipo de problemáticas a nivel internacional pueden tener ciertos niveles de preocupación, ¿no? Que pudieran generar ciertos problemas en el futuro, ¿no? Se estima qué tipo de cuestiones pudieran generar ciertas problemáticas a nivel mundial. Y hace un año, me parece, en el reporte de hace un año, ellos hablaban de esta posibilidad derivada de las redes sociales que pudiera generar algún desequilibrio, ¿no? Alguna cuestión de la gente deprimida, pues gente que se desconecta de la realidad demasiado, ¿no? Y entonces tienen este conflicto de enfrentar y abordar la realidad. Y pues creo yo que también hasta cierto punto en la política yo he visto esto, ¿no? Este negacionismo, ¿no? Hay imágenes, hay fotos, hay entrevistas, hay documentos oficiales y se niega la realidad, ¿no? No, es que eso no pasó, no, bueno, es que se va por la tangente, ¿no? Obviamente que eso es por intereses, ¿no? Por no perjudicar ciertos intereses que se tienen, ¿no? Pero a la sociedad, cuando estos personajes corruptos caen en este tipo de narrativas, creo que sí tienen un impacto negativo en la sociedad, ¿no? Porque obviamente los políticos o ciertas cuestiones suceden por intereses, ¿no? Por corrupción. Pero el impacto que tiene la gente de a pie, ¿no? En la sociedad que sufre de esta propaganda, de este bombardeo, ¿no? De esta negación, de esta manipulación, creo que sí tiene ciertos impactos negativos, ¿no? Y yo criticaba mucho, ¿no? Al gobierno anterior de Obrador porque la narrativa era muy tóxica, ¿no? Era una narrativa divisoria, ¿no? De conflictiva, ¿no? Y aunque un personaje lo haga por intereses corruptos o no corruptos o por sus propios intereses personales políticos, el hacerlo de manera irresponsable puede tener impactos negativos en la sociedad, ¿no? Y el sexenio anterior hubo muchos problemillas, ¿no? De Fifi, Chairo y toda esta cuestión, ¿no? Que se daba en las redes. Y que si bien a lo mejor no tuvo un impacto en toda la gente, quizás pudiera haber tenido un impacto negativo en ciertas personas, ¿no? Porque obviamente cada persona es diferente y hay personas que sí les afecta más, a otras no tanto, ¿no? Y a veces uno veía los videos en las entrevistas en los mitines, ¿no? Que había en el centro y así. Entrevistaban a gente y a veces había gente que caía en este fanatismo, ¿no? Y hablaban y le echaban pestes al Calderón y que el demonio y que es el chamuco y que es un traidor. Y entonces ves a gente que tiene ciertos comportamientos a raíz de este tipo de situaciones, ¿no? Y no es que yo sea un psicólogo, ¿no? Simplemente es lo que se ve, ¿no? Lo que uno ve en los medios, ¿no? Cómo afecta esta propaganda, ¿no? A la sociedad, ¿no?
Entonces, pues bueno, eso es lo que yo criticaba mucho del gobierno anterior, y creo yo que por ese tipo de situaciones este personaje Sadhguru, seguido por millones, también prevé esta situación, ¿no? Que para el 2050 esto, si no se maneja bien, puede exacerbarse, a un 33% de la población mundial pudiera tener problemas psicológicos, ¿no? De salud mental. Entonces, pues bueno, ahí está esta cuestión. No es poco número, somos 8 billones de seres humanos. El 30% es un número muy considerable, donde estaríamos hablando de países completos, ¿no? En términos numéricos, que tuvieran ciertas situaciones de este problema, ¿no? Y bueno, pues ojalá la política, los medios, toda esta situación propagandística de corrupción, de manipulación y de tergiversación de la realidad, de tergiversar, de distorsionar la realidad, que se da por corrupción o por intereses políticos, pues ojalá no sean parte de este problema, ¿no? Que no sean los que originan este gran problema que se estima pudiera llegar al 33% de la población mundial. Y lamentablemente lo que ha estado pasando últimamente da pautas para pensar que pudiera ser, ¿no? Ya vimos lo que pasó con el USAID y cómo se financió esta campaña propagandística a nivel mundial, fomentando ciertas narrativas, cierta línea, ¿no? Ciertas ideas, ideologías, criticar ciertas cuestiones, ¿no? Y ya vimos cómo salió a la luz todo este financiamiento, ¿no? Especialmente con los medios de comunicación, terrible. Y tú te quedas pensando, ¿no? Imagínate cuántas cosas más como estas similares que no se han descubierto puedan existir, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poquito esto. Siempre lo más importante para no caer en estos problemas es tener tu mente crítica, cuestionar todo lo que ves, analizarlo por ti mismo, llegar a tus propias conclusiones, hacer tu propio análisis de las cosas por ti mismo, tener tu propio pensamiento, tu propia conclusión, tu propio juicio, tu propio raciocinio, para no ser víctima de la propaganda, ¿no? Toda esta cuestión que es real, ¿no? Es real y sucede y ha sucedido y probablemente va a seguir sucediendo, y la mejor manera de poner un freno es que nosotros tengamos esa soberanía de pensamiento, donde no somos borregos y pensamos, analizamos, estudiamos, no nos vamos a la primera al comentario que nos dicen y sacamos nuestras propias conclusiones. Y está bien si son conclusiones distintas, ¿no? A final de cuentas es bueno que alguien tenga una opinión distinta, ¿no? Y que las conclusiones sean distintas, aunque sean un poco, bueno, mucho. Y esa es la clave, ¿no? De que la propaganda no gane, ¿no? Pero bueno, ya voy a cerrar este video. Por ahí he percibido que la internet está complicadilla. He tenido detallitos ahí de internet. Pues bueno, ahora sí que ojalá estas cuestiones que también la tecnología a veces es complicada, ¿no? Y es compleja. Y pues bueno, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir adelante y lamentablemente sí creo que las conexiones a internet a veces siempre uno tiene que ser cuidadoso, porque pues sí, lamentablemente en países como en Rusia o en China bloquean ciertas páginas, el gobierno de manera dictatorial y represiva bloquea ciertas IPs de ciertos servicios, ciertas páginas, ciertas empresas, y eso lo hacen para censurar, para censurar, ya sea del país donde tú vivas o de otros países a veces también, ¿no? Probablemente yo lo he mencionado aquí, que Inglaterra está para llorar ahorita en la cuestión tecnológica, y ahí aparecen ya 1984 de George Orwell, ¿no? Y yo mencionaba por aquí que allá en Inglaterra se ha hablado de casos en los que gente que opina de cosas espinosas en redes sociales, pues han tenido problemas ahí de citatorios para entrevistas ahí en las oficinas de gobierno, ¿no? Allá en el Reino Unido, ¿no? O sea, una cuestión nociva, ¿no? Hay muchos rumores de muchas cuestiones, y ya pasó lo que pasó con Apple, ¿no? Con Apple. Por ahí yo puse aquí, ¿no? Donde Ucrania demandaba, ¿no? Una puerta trasera en Apple, ¿no? En los dispositivos Apple, para poder husmear ahí como delincuentes, ¿no? Estaba el Reino Unido exigiéndole a Apple, a la empresa de Apple, pues en inglés se dice backdoor, ¿no? Que es una puerta trasera, es como un acceso
al dispositivo, ¿no? Pero como secreto, ¿no? Que nada más el gobierno pueda tener. Y de verdad como viles delincuentes, como si pidieran que tuvieras tú una puerta escondida, un túnel en tu casa, un hoyo, para que se puedan meter como delincuentes a ver y husmear ahí tu casa, ¿no? Así literal, pero en lo digital, ¿no? Es lo mismito, pero traspasado a los dispositivos celulares, ¿no? Imagínense cuánta gente no tiene aquí sus aplicaciones del banco, de redes sociales, mensajes personales, etc, etc. Y estos cuates de verdad como viles delincuentes, exigiéndole a Apple, que poder acceder a la información de los usuarios, ¿no? Los datos encriptados, ¿no? O sea, de verdad como viles delincuentes pidiendo una llave maestra para entrar y tener acceso a toda tu casa, ¿no? Y husmear en donde ellos quieran, ¿no? O sea, de verdad es como viles criminales, ¿no? Y ha presionado a Apple mucho para poder tener esta posibilidad. Y de verdad es como viles delincuentes, viles delincuentes. De verdad que el Reino Unido está mal, no está nada bien. Y sí exigieron una puerta trasera en su servicio de nube encriptada, ¿no? Una confrontación que desafía las firmas de tecnología de Estados Unidos, ¿no? Entonces, o sea, de verdad que como viles delincuentes, Porque imagínense que pues esta es como una casa que tienen ustedes digital, ¿no? Tienen sus datos, tienen sus contactos, tienen sus mensajes personales, íntimos, sus videos, sus viajes, sus aplicaciones del banco, lo que tú quieras personal, ¿no? Y es tuyo, es tu privacidad, ¿no? Tienes derecho a que esté protegido, ¿no? Y estos como viles delincuentes, ¿no? Exigiendo que tengas ahí un hoyo en la pared para que se puedan meter y ver lo que hay adentro, ¿no? De verdad como viles delincuentes. O sea, de verdad la forma como vil delincuente, ¿no? O sea, exigiendo, ¿no? O sea, es que es de verdad que no, es que de verdad que está complicada la cuestión del Reino Unido, ¿no? Y y no, es que sí, de verdad que están bien mal allá. Y yo recomendaría a la gente, ¿no? Que cualquier cosa con el Reino Unido digital, pues hay que evitarla lo más que se pueda, ¿no? Porque de verdad que sí está complicado, ¿no? Y bueno, pues Apple declinó hacer comentarios, ¿no? Pero sí, pues sí dice, ¿no? Que Apple promociona la privacidad como un derecho humano, aunque también tiene sus detallillos, ¿no? Pero no, de verdad es que sí está complicado, ¿no? El Reino Unido, han habido muchos comentarios de muchos usuarios que hablan de que la cuestión digital en el Reino Unido está deteriorándose mucho, ¿no? Muchas personas. y bueno, pues ahí está, ¿no? Dice ahí un portavoz del Ministerio del Interior que no comentamos sobre asuntos operativos, incluidos, por ejemplo, confirmar o negar la existencia de dichos avisos. Es como cobardes, ¿no? No dicen nada, ¿no? Simplemente no lo niegan y lo confirman. Se salen por la tangente, se lavan las manos, ¿no? Pero no, es que sí, son cuestiones que se dicen por algo y no, sí está complicado, ¿no? Está complicado porque, pues, imagínense, de verdad que no, sí, Reino Unido ya no ha ido muy bien en el tema de la seguridad y lamentablemente por ahí Apple cedió hasta cierto punto. Aquí está la nota del Associated Press, en donde pues Apple elimina la función de cifrado para los usuarios del Reino Unido después de que el gobierno exigiera acceso. O sea, Apple lo que hizo, dijo, no te voy a dar una puerta acceso secreta, no voy a hacer eso, ¿no? Simplemente voy a quitar la encriptación. O sea, no estuvo bien tampoco que digamos, ¿no? Porque deja desprotegidos tus respaldos en la nube, ¿no? Bueno, al menos tu dispositivo está seguro. Creo que lo que hizo Apple fue decir, no voy a vulnerar los dispositivos, el sistema operativo, pero sí voy a quitarlos el encriptamiento a los respaldos en iCloud, ¿no? Entonces la gente pues simplemente no hace un respaldo en iCloud nunca de su dispositivo y está seguro, ¿no? Su información va a estar segura aquí en su dispositivo, ¿no? Entonces Apple pues ahí medio gestionó esta cuestión, ¿no? Dijo, no, pues como una puerta trasera, ¿no? Eso está terrible. Y pues nada más quitó la encriptación a los respaldos que hace uno de tu dispositivo y que queda en la nube en iCloud. Fue lo único que hizo. Entonces, pues bueno, ahí manejaron bien Apple un poco la situación, ¿no? Porque la demanda del Reino Unido estaba de locos. Y no, es que sí, el Reino Unido anda muy mal, anda muy mal en cuestiones de ese tipo.
Y dice, estamos muy decepcionados de que las protecciones proporcionadas por ADP no estén disponibles para nuestros clientes en el Reino Unido, dado el continuo aumento de las violaciones de datos y otras amenazas de la privacidad del cliente. Dice aquí, Apple dijo sin referirse a la demanda del gobierno, ¿sabéis? Es que sí, de veras que, pues cómo no se va a decepcionar esto, ¿no? Apple ya no puede ofrecer Advanced Data Protection en el Reino Unido, dijo la compañía en un comunicado, ¿no? Entonces, fijan esta opción que te da Apple de proteger de manera avanzada tu dispositivo, que está aquí en estos dispositivos, configuración. Y y entonces pues te quitan seguridad, ¿no? Lamentablemente por la corrupción de gobierno, ¿no? O sea, como viles delincuentes, ¿no? Literal, exigiendo, ¿no? Exigiendo ahí una cuestión, ¿no? Y dice, fijan aquí, todavía lo que dice aquí, dice, la ley otorga oficialmente a los espías británicos la capacidad de piratear dispositivos y recolectar grandes cantidades de datos en línea a granel, gran parte de ellos desde fuera del Reino Unido. Contiene disposiciones para obligar a las empresas a eliminar el cifrado para permitir el espionaje electrónico. Dice, al tiempo que es un delito revelar que el gobierno ha emitido tales demandas. Fíjense, todavía, o sea, bueno, entonces, pues ahí está, ¿no? Dice, Apple no reveló cuántos usuarios en Gran Bretaña han estado utilizando el Advanced Data Protection. Dijo que la función aún estará disponible para los usuarios en el resto del mundo, ¿no? Alegó algunos tipos de datos seguirán cifrados de extremo a extremo en el Reino Unido de forma predeterminada, dijo Apple, incluidas las contraseñas en el llavero de iCloud, la información sobre la aplicación Health y las comunicaciones sobre servicios como iMessage y FaceTime. Entonces, pues este cifrado de extremo a extremo quiere decir que cuando tú tienes una información, un mensaje en tu dispositivo, sale de este dispositivo encriptado hasta que llega al otro dispositivo del que yo mando el mensaje, ¿no? Y el dispositivo lo desencripta, ¿no? Entonces no hay manera de que se vulnera la información. Entonces aquí dice, ¿no? El cifrado extremo a extremo significa que los mensajes se codifican para que solo el remitente y el destinatario puedan verlos. Si alguien más intercepta el mensaje, todo lo que verán es un garble o random, como números y letras en random, que no se puede descifrar sin las llaves, ¿no? Entonces dice, el episodio ilustra uno de los defectos fundamentales en los esfuerzos del gobierno para socavar el cifrado, dijo Mike Chappell, profesor de TI en la Facultad de Negocios Mendoza de la Universidad de Notre Dame. Entonces, no, Reino Unido para llorar, para llorar. De verdad, completamente para llorar. Dice, el efecto neto es una seguridad reducida para todos. Efectivamente, si otros gobiernos siguen el ejemplo del Reino Unido, corremos el riesgo de un futuro donde el cifrado fuerte esté prohibido funcionalmente, lo que nos pone a todos en riesgo no solo para la vigilancia del gobierno, sino también para otros malos actores. No, es que de verdad que no está para llorar la cuestión en el Reino Unido. Para llorar, de verdad, para llorar. Y esto no es bueno para los usuarios, ¿no? Para la gente que valoramos cierta privacidad, ¿no? Ciertas cuestiones, pues no es bueno, ¿no? Y a veces así como viles delincuentes, ¿no? Que quieren, pues sí, a veces es como la analogía o la metáfora, pues es como si tuvieras tu casa, ¿no? Tus cosas ahí privadas, tus mensajes, todo, tus archiveros, ¿no? Con tus documentos. Como si estos delincuentes quisieran a fuerzas una llave maestra, una forma de poder abrir esos cajones y revisar tus documentos, ¿no? O sea, una cosa así de este calibre, ¿no? Es lo que quiere hacer el Reino Unido, ¿no? No, es muy lamentable todo lo que pasa por allá en estos tiempos. Ahora sí que de verdad que sí está complicado. Y pues creo que el Reino Unido no es una buena opción en términos de privacidad, ¿no? Cualquier cuestión ligada al Reino Unido en términos de privacidad, creo que lo mejor es evitarlos, porque son un gobierno muy, muy tóxico en ese sentido. Y ahí si se fijan en la nota decía que en el extranjero, ¿no? O sea, aún ellos, cuando haya cuestiones en el extranjero, ellos como que quieren tener esa posibilidad, ¿no? De aún y cuando estén en el extranjero, andar de delincuentes, ¿no? Husmeando ahí en cosas que no les incumben, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está nada más esto de verdad del Reino Unido, que ya tiene unas semanas que se dio. Y Apple finalmente tuvo que ceder en algunas cosas, viendo más tratando de no caer en la trampa de esta exigencia, ¿no? De estos cuates que no están para llorar.
Pero bueno, por aquí ya son las 11:13 de la noche ya de este 27 de febrero del 2025. Y no, sí, por ahí la internet por ahí de repente no camina bien. Por ahí la otra aplicación que estaba usando para transmitir, de plano ya me negó la conexión, de plano quería yo iniciar sesión en esa aplicación para hacer la transmisión y de plano no me, todo lo demás en internet perfecto y esa aplicación únicamente era la que, como si la empresa que proporciona el servicio hubiera bloqueado el IP o no sé, pero no es cosa mía porque pues todo el internet funciona bien y nada más ese detalle, entonces está terrible en esa otra aplicación. Y no, sí, de verdad es que la cuestión digital está, vamos para llorar en esta cuestión, ¿no? La opacidad, la corrupción, el querer ocultar la realidad, ¿no? Tapar el sol con un dedo, de verdad es que pésimo lo que pasa en internet, de verdad es que no sé qué pasa con internet, que se ha vuelto muy muy compleja, ¿no? Y que a veces no camina como debe, ¿no? Entonces, lamentablemente creo que pues sí, a veces la conectividad no está del lado de uno, entonces a lo mejor ahí habría que ver si conviene cambiar de proveedor de servicio de internet o algo, porque pues estar así batallando en este tema pues creo que no es tan agradable, ¿no? Pero bueno, ya veo a ver qué opciones hay, ¿no? También en ese sentido, quizá un internet, no sé, habría que ver esa cuestión, pero no, ojalá ese problema no continúe, no sé. Voy a reinstalar algunas cuestiones para ver si eso es parte del problema. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Ahí está este ejercicio. Voy a ver otras alternativas también para ir teniendo opciones, ¿no? Y pues son temas que están bien interesantes, ¿no? Bien interesantes y estas cuestiones que se van dando en estos tiempos, de verdad, sin exagerar, son históricos, sin exagerar. Y varios periodistas también han dicho que son históricos, porque son sin precedentes algunos, ¿no? Esto de la extradición de 29 delincuentes considerados terroristas por Estados Unidos no tiene un precedente. Creo que el único que hay similar fue con Calderón, pero fueron 19 nada más, o 16. Se habla ahorita de 36 o 29 y se emitió un comunicado, ¿no? Para decir esto. Entonces, pues bueno, creo que México va a cambiar sí o sí, porque pues obviamente que esta gente tiene mucha información de muchos personajes, quizá políticos o no sé, que han estado involucrados en estos temas de corrupción. Y creo que México se va a ver más presionado para finalmente salir ya de esta cuestión y empezar a generar una cuestión más positiva, ¿no? Pero la realidad jamás, yo lo he dicho, la realidad, las cosas bien, duraderas, buenas, no se basan, nunca se van a fundamentar empezando con una mentira, una manipulación, un engaño, negar una realidad, ¿no? Creo que cualquier cosa que se quiera construir basándose en mentiras, en engaños, en manipulaciones, en ocultar la realidad, en querer tapar el sol con un dedo, creo que todo eso no prevalece nunca, ¿no? En la historia, ninguna mentira, ninguna cuestión de estas con el tiempo jamás prevalece, todo se derrumba, ¿no? Y lo único que quizás perdura en el tiempo, bueno, pues no, es que pues está complicado todo esto. Creo que es la cuestión más 17 de febrero creo que la cuestión que siempre perdura es la cuestión que se basa y se fundamenta en cuestiones sólidas, ¿no? Y pues algo sólido pues es la realidad, ¿no? Las cosas como son y y las cosas en su momento, ¿no? Ese fundamento sólido es lo que permite que las cosas sean inamovibles, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de vista y efectivamente muchas cosas a lo largo del tiempo siempre tienden a caer cuando están basadas en cosas no firmes. Y obviamente las mentiras, pues es una arena, ¿no? Dice las escrituras, ¿no? Que quien fundamenta su casa en una arena, en la arena va a caer, ¿no? Cuando venga el agua, la lluvia, ¿no? Y cuando estás en una roca, ¿no? Es cuando prevalece, ¿no? Viene la tormenta, el aire y todo, y es firme, ¿no? El fundamento, ¿no? La casa permanece. Entonces, pues bueno, eso es una realidad
universal del universo, del cosmos, y siempre va a ser así, ¿no? Entonces ojalá esto se dé en la civilización occidental, ¿no? Que es este tema, ¿no? Pero bueno, es mi punto de vista muy personal, hay que ver cómo se van dando las cosas, y pues son tiempos interesantes sin duda, entonces hay que ver cómo se va dando esto, ojalá con el tiempo la gente ya podamos vivir en paz, con tranquilidad, sin restricciones, y que pues esto permita que también en otros lados pueda también haber paz y tranquilidad, ¿no? Y pues México está en ese punto de quiebre, ¿no? Vamos a ver qué se dice en estos meses y que se trabajen bien las cosas para garantizar eso, ¿no? Y bueno, pues me despido ya. Ahí si alguien me ha estado siguiendo por aquí, ha estado viendo algunas de las cosas que comparto por aquí, espero que sean de utilidad, que sean interesantes, que pues ayuden a tener una perspectiva de las cosas, cómo pueden ser. Y pues sí, ojalá fomentar ese pensamiento crítico, ¿no? Que libera la mente, libera el alma. Y pues bueno, por ahí pues me paso a despedir hoy de este mensaje. Y pues nos estamos viendo en otro momento, ¿no? No sé si igual mañana o pasado mañana o mañana en la mañana o en la noche, no sé, pero por ahí en otro momento haré un video quizás no tan largo, no quiero alargarme tanto, pero a veces los temas son bien interesantes y ahora sí que hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Entonces voy a tratar de hacerlo lo más breve, conciso y no extenderme demasiado. Pero bueno, por ahí nos vemos la próxima.